Noche cuenta de un gran amigo del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal, el maestro Jonathan Elías Díaz Bustos, distinguido abogado postulante en materia penal, quien nos va a hablar del tema análisis dogmático de la participación culposa. Como todas las semanas, solicito amablemente a todas y a todos ustedes que nos hacen el favor de su compañía, silencien su micrófono a efecto de no distraer a nuestro expositor. Habrá un espacio de preguntas y respuestas o, en su caso, la propia dinámica que establezca el maestro Jonathan Elías. Maestro Víctor Rivas, muy buenas noches. Por favor, preséntenos a nuestro expositor. Y muy buenas noches, doctor Eduardo Martínez Bastida. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Y en especial, muchas gracias al maestro Jonathan Elías Díaz Bustos. El maestro Jonathan Elías es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en Derecho Penal por la misma facultad. Maestro en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. De igual manera es abogado postulante en materia penal, con 8 años de experiencia en el ejercicio de su profesión, 3 de ellos en la Procuración de Justicia Federal y los 5 restantes en el ámbito privado. Ha litigado en diversos estados como son en la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Quintana Roo, Querétaro, Hidalgo, Aguascalientes y Zacatecas. Bueno, quiero agregar que el doctor Eduardo Martínez Bastida fue su profesor en INACIPE y lo considera una persona sumamente brillante. Bienvenido, maestro Jonathan. Muchísimas gracias. No sé si me pueden escuchar bien. Agradezco al doctor Eduardo Martínez Bastida su presentación, su invitación a este espacio. De igual manera, al maestro Víctor Rivas, les agradezco en demasía esta oportunidad que se me da de hablar de estos temas interesantes, de esos temas novedosos del derecho penal. Y así es, el doctor Eduardo Martínez fue mi profesor en el INACIPE, un gran catedrático, una eminencia, diría yo. Muchísimas gracias por este espacio que se me está dando y de nueva cuenta le agradezco aquí al Colegio Mexicano de la Oralidad que se me permita dar esta charla, ¿no? Y pues bueno, como bien lo dice, vamos a empezar. No sé si me podrían permitir compartir pantalla para dar inicio a esta plática. Con mucho gusto, maestro. Gracias. Me parece que ya. Adelante, maestro. Ok, a ver, ¿me podrían decir, se ve la pantalla en estos momentos? Sí, Perfecto. Pues bueno, vamos a dar inicio a nuestra charla. Como bien lo pueden ver, nuestro título es Participación culposa. Si bien este título lo pongo con el objetivo de poder discernir, de poder llegar a una mesa de debates con esta figura que seguramente ustedes se preguntarán ahorita, ¿cómo la participación culposa? Exactamente, es una figura de la cual vamos a empezar a hablar y de la cual me permitiría empezar a hacer, o a modo de introducción, un poco de por qué estamos hablando de la participación culposa. Déjenme les explico que en la cuestión de la autoría y la participación es uno de los temas de mayor relevancia en la doctrina penal, ¿correcto? El hecho punible puede ser realizado por varias personas o por cada una de ellas va a tener un diferente desvalor dependiendo del tema en el que se realice, en este caso, ya sea como autor o como partícipe. Se deriva entonces que la necesidad de establecer criterios que pudieran diferenciar entre una y otra. La mayor parte del desarrollo, como se las he comentado, en cuestiones de autoría y participación, se ha relegado un poco al tema de la participación y de la autoría en materia dolosa, relegando, en este caso, la participación culposa o la autoría culposa un poquito a temas
no tan específicos. Es por esto que en España y en Colombia se ha iniciado una revolución doctrinal, básicamente con el fin de solucionar los problemas que acongojan a la sociedad, abriendo el espacio a la reflexión si se puede determinar o si pueden existir diferentes formas de comisión de actuación en materia de participación a título culposo. La controversia surge sobre el tema porque la doctrina alemana y española coinciden en establecer que que las categorías de autores y partícipes son propias del delito doloso y no pueden incluirse al tema del delito imprudente. En consecuencia, mientras que el delito doloso se maneja en un concepto de autor limitado o restringido, en el delito culposo se maneja en un concepto de autor unitario. Es por eso que para empezar con nuestra plática tenemos que dar una breve introducción sobre algunos temas de la causalidad relevante. Déjenme les explico qué es esto. A partir del siglo XX, impone una nueva fase de pensamiento en el tema de jurídico penal que conlleva un cambio de pensamiento en la forma de cómo nosotros podemos entender el delito. Para que nosotros podamos entender esta teoría en materia jurídica debe existir una clara separación entre lo que es un fenómeno de causalidad y un fenómeno de responsabilidad. Con el nacimiento de esta teoría de la causalidad relevante, afirmamos que la punibilidad de una conducta dependerá de tres elementos fundamentales. La primera, la relación causal. La segunda, la relevancia jurídica de dicha relación. Y tercero, la culpabilidad del autor. Se alude en los delitos dolosos que la relación de la causalidad será únicamente relevante cuando tengamos la producción de un resultado que fuera objetivamente previsible y que aparezca en la realización de la conducta prohibida por la norma. En tanto que para los delitos culposos, como bien se observa en la presentación, solo será relevante cuando la producción del resultado fuera objetivamente previsible, pues solo entonces será apreciable cuando nosotros tengamos esta inobservancia al deber de cuidado y que fueran aquellos que se trataba de evitar por la norma. Entonces, nosotros tenemos como consecuencia que esta teoría, la teoría de la causalidad relevante, tiene como objetivo que el resultado, decimos que el resultado esté conectado casualmente con el acto de la voluntad del autor. La teoría de la relevancia nos abre camino al concepto de la imputación objetiva, que es a lo que vamos a analizar a continuación. Como pueden ver, tenemos que tener un punto de partida. Este punto de partida nos lleva a analizar tanto el funcionalismo como la imputación objetiva y ahí aterrizar a los delitos de carácter culposo. Si hablamos de funcionalismo, tenemos que tocar dos temas fundamentales. El funcionalismo se divide en la corriente sistemática, que bien es conocida por el autor Roxin, y la corriente funcionalista, o en este caso, sistemática o de sistema social o de función normativa. Esta es representada por el autor Peter Jacobs. Perfecto. El funcionalismo teleológico, les había dicho, pues viene como autoría de Roxy, nos permite que la funcionalización de las categorías de los roles sociales se va a adaptar a los criterios políticos criminales. En el sistema jurídico penal exclusivamente pueden ser con base a la finalidad que tiene el derecho penal. Una de las aportaciones que nos da el funcionalismo teleológico de Roxy es el tema de la imputación objetiva. El punto de partida de esta teoría nos dice que la imputación al resultado típico de la realización de una conducta es el peligro no permitido dentro de la norma. ¿Correcto? Ahora, el sistema el funcionalismo, parte de Ruther Jacobs, que es el sistema social o de función normativa, nos dice que esto se basa en la necesidad de entender el derecho como parte de un sistema social. Lo dicho puede apreciarse en la asignación de roles de los miembros de una sociedad y, en consecuencia, defraudar las expectativas que tenemos con base en estos roles hace que el derecho penal tenga una relevancia a partir de estas conductas. Así, el derecho penal va a tener una imputación objetiva que permitirá definir especialmente
cuando se ha producido una defraudación en estas expectativas que les comento y que la persona ha quebrantado el rol que socialmente le pertenece. Lo importante para Jacobs en este sistema es el mantenimiento del mismo, porque para salvaguardar su sistema, tenemos que configurar la salvaguarda también del ciudadano. Si nosotros mantenemos nuestros roles sociales, también podremos mantener al ciudadano en una categoría de derecho de seguridad social, ¿correcto? Entonces, a partir del funcionalismo surge la imputación objetiva, que como ya les había dicho, es uno de las aportaciones más relevantes que tenemos del funcionalismo. La imputación objetiva, como podemos ver en la presentación, solo nos dice que es un método a través del cual solo es imputable el resultado de una persona cuando ésta ha creado un riesgo no permitido y que se ha realizado en el resultado, dentro del fin de la protección de la norma. La teoría de la imputación analizaremos desde la perspectiva, obviamente, de los delitos de carácter culposo. Solo el resultado que le sea objetivamente imputable al autor puede constituir un injusto a partir de esta teoría, de tal forma que surgen dos cuestiones a analizar. La primera, establecer que efectivamente existe un nexo causal entre el sujeto activo y el resultado, y como segundo punto, que en caso de que así sea, tenemos que determinar que éste tiene una relevancia jurídica penal. Para poder nosotros acreditar la relación de causalidad, es necesario establecer nuestro nexo entre la acción y el resultado. ¿Segundo hermano? Sí. Esta dimensión es el presupuesto de la teoría de la imputación objetiva, como les había comentado. No sé, por ahí hay un micrófono abierto. Sí, por favor, la licenciada Abigail, el licenciado Jacob, apaguen sus micrófonos, de favor. Perfecto. Muchas gracias. Les decía, entonces es necesario establecer este nexo entre la acción y el resultado. Esta dimensión es el presupuesto de la teoría de la imputación objetiva. Para enfrentar esta dimensión, la doctrina elaboró diversas teorías para poder tener una base sobre este nexo. La teoría de la adecuación, que es una de ellas. Esta teoría de la adecuación establece que solo será causal una conducta que posee tendencia a generar al resultado típico. Es decir, que mientras estas condiciones de causalidad sean estrictamente relevantes para la comisión de un hecho delictivo, es la única que se va a tomar en cuenta. En tanto, las demás causalidades serán irrelevantes. Esta teoría nos permite, no sé si recuerden, la teoría del regreso infinito. Esta teoría nos permite no caer en este regreso al infinito, de entender que una causa de un hecho típico es, por ejemplo, el tema de un auto, ¿no? Que tiene una colisión. Pues bueno, hay que ver cuál es el elemento predominante para que se cause esa acción, y no irnos al taller, y no irnos a quién elaboró el auto, y no a ver quién elaboró las llantas, y no a ver quién hizo el pavimento, ¿correcto? Entonces, esta teoría de la adecuación relevante nos permite establecer cuál es la causa predominante para la comisión de un hecho delictivo. Entonces, la teoría de la adecuación nos da la condición de que el resultado tiene que tener un sentido que se adecua al producto. Y esta tiene la ventaja, como yo les había dicho, de no caer en esta regresión al infinito. Una vez que nosotros tenemos acreditada esta relación de causalidad, mediante la acción, tenemos que acreditar que el sujeto ha creado un riesgo no permitido, que este riesgo se encuentra dentro de un resultado típico y que este resultado típico, pues obviamente, se encuentra dentro del fin de protección de la norma. Esto significa que no todo resultado causado por una persona física o incluso jurídica le es imputable a esta. Solo serán aquellos que cumplan con estos tres requisitos de la imputación objetiva, que les vuelvo a repetir: será 1, la creación de un riesgo no permitido; 2, la realización del riesgo en el resultado; y 3, que este riesgo se encuentre dentro de la protección de la norma. ¿Correcto? Ahora, necesito detenerme un poco para explicarles estos tres elementos de la imputación objetiva. La primera, la creación de un riesgo no permitido. ¿Qué es la creación de un riesgo no permitido?
Pues bueno, como les había dicho, este es el primer elemento de la imputación objetiva. Si este no se verifica, entonces no habrá ninguna reacción penal. Proxinos nos refiere que un riesgo permitido es una conducta creada con un riesgo jurídicamente relevante, pero que de manera general se encuentra permitido. Un ejemplo muy claro es el tema del límite de velocidad. Nosotros podemos entender que socialmente existe de manera permisiva eh, un riesgo de poder ir a cierta velocidad en un automóvil. Este riesgo se encuentra debidamente previsto y se encuentra debidamente ordenado. Tenemos un reglamento de tránsito que nos dice, puedes ir a tal kilometraje en tales vías. Entonces, este riesgo permitido, cuando tú excedes de estos parámetros que te establece la propia norma, entonces te encontrarás en el primer supuesto de la imputación objetiva. Es decir, que tú estás violentando este riesgo ya no permitido. El segundo punto de la imputación, de los elementos de la imputación objetiva es la realización del riesgo en el resultado. El riesgo en el resultado nos dice que si el sujeto activo ha creado un riesgo permitido, se va a excluir la imputación objetiva. Es decir, no habrá una atipicidad y por lo tanto se va a excluir el injusto y por lo tanto se va a excluir el delito. Entonces, determinar que nos encontramos ante un riesgo permitido, hay que continuar con un análisis y pasar al estudio dogmático de este elemento. El riesgo se realiza en el resultado cuando este es un reflejo del riesgo previamente creado. Es decir, la imputación objetiva nos presupone que en el resultado se haya realizado precisamente el riesgo que el legislador, o en este caso, nos haya querido evitar al momento en el que realiza este riesgo en manera, ya sea legislativa o de manera de algún ordenamiento jurídico como es el reglamento de tránsito, ¿no? Que es el caso que yo les ponía. Y como tercer elemento, que es el fin de la protección de la norma, tenemos que una vez acreditado estos dos primeros elementos, que se ha creado un riesgo no permitido y que se encuentra en la realización de un hecho delictivo, tenemos que confirmar que el resultado producido es aquellos que la norma infringida quería evitar. Entonces, si nosotros cumplimos con estos tres elementos, podremos estar frente a una imputación objetiva y en frente de un hecho de carácter delictivo. Ahora, la imputación objetiva en esta exposición en específico, lo que nosotros estamos buscando es resolver casos de índole culposo. En la cotidianidad analizamos si las personas intervinientes han tomado o no han tomado precauciones necesarias para establecer que han cumplido o no han cumplido con los reglamentos o manteniendo el riesgo dentro del margen permitido y con eso impedir que les sea imputado cualquier tipo de resultado. Por lo tanto, ahí vamos a empezar a caer al tema de los delitos culposos. Los delitos culposos, como bien lo tenemos aquí señalado también en la presentación, tenemos que cometerá el delito culposo, quien al infringir una norma de cuidado crea un riesgo no permitido, que se realiza en un resultado previsible y dentro del fin de la protección de la norma. Los delitos culposos tienen dos dimensiones. El delito culposo se analiza a partir de una dimensión objetiva que nos dice que este delito se configura por la creación de un riesgo no permitido que es generado por superar los límites establecidos por una norma de cuidado y que pone en peligro un bien jurídico tutelado dentro del derecho penal. Mientras que en los delitos, perdón, de resultado, se suma la producción de un desvalor de acción y de un desvalor de resultado. En la dimensión subjetiva del delito culposo, tenemos que nos vamos a identificar con la capacidad individual de prever el peligro que se realiza en el resultado típico. Para poder analizar dentro de estas tres vertientes de la imputación objetiva, aterrizándolos a los delitos culposos, tenemos que tener en consideración los criterios de la imputación objetiva. Como bien nos dice Kinhauser, el delito culposo se rige por estos criterios de la imputación objetiva, ya que vamos a proceder a determinar si el sujeto activo ha creado con su acción un riesgo no permitido, acreditándose con los elementos básicos de la teoría que les acabo de decir, y estos son pues, los tres que analizamos, ¿no? Tanto el riesgo no permitido que se materialice en el resultado y que este resultado sea de los que la norma
jurídica penal quería evitar. La doctrina ha analizado estas tres directrices específicas para el delito culposo, que es el principio de confianza, la posición del autor en el tráfico jurídico y el deber de una información previa. Mira, todos te van a cobrar por pasar a la cárcel. Y el nombramiento y todo eso cuesta. Así que, pues, si quiere, y si no, pues ya vende otro cliente, ¿no? ¿Verdad? No sé si nos pueden apoyar con el Es que yo micrófono. creo que les da los dos, ¿no? Su papá y el novio. Licenciada Mireya, ¿pudiera usted silenciar su micrófono, por favor? Gracias. Por favor, Elías. Muchas gracias. Continuando, bueno, les decía que la doctrina ha analizado estos tres criterios a través de los cuales podemos aterrizar el tema de la imputación objetiva con los delitos culposos. Uno es el principio de confianza, dos, la posición del autor en el tráfico jurídico y tres, el deber de información previa. El principio de confianza dentro de la imputación objetiva nos establece que la confianza surge entre cada uno de los ciudadanos que tenemos dentro de la participación en sociedad. Es decir, todos tenemos un rol, todos tenemos una calidad que tenemos que cuidar y que nos tenemos que desenvolver a partir de ella. Cumpliendo con nuestro rol social, sin desbocarnos, vamos a poder tener una convivencia completamente correcta. Este principio de confianza se puede dividir en diferentes vertientes. Por ejemplo, en el ámbito de circulación, que en su forma general nos afirma que nos debemos de comportar conforme a otros. ¿Listo? ¿Qué pedo? Lo dejamos ayer cuando vote un volado. Sí, ¿va? Va. Y licenciado Daniel, por favor, su micrófono. Gracias. Les comentaba, este principio de confianza nos refiere que ¿Cómo es nosotros nos debemos de... tú que tienes también la posibilidad que eres administrador y anfitrión? ¿Por qué no lo silencias? Pues, Sí, espérame. Y adelante, Jonathan. Gracias. Les decía, estas teorías, basándonos principalmente en el principio de confianza, podemos dividirla incluso en tres. La primera es en el ámbito de confianza, en el ámbito de circulación social, que nos refiere que nosotros tenemos que conducirnos como otras personas se conducirían. Y a partir de ahí nosotros confiamos en que las demás personas se conducirían como nosotros nos conducimos en esta circulación social que tenemos. De igual manera, en el ámbito de trabajo, que sería otra de las categorías de este principio de confianza. El principio de confianza dentro de una división de trabajo está aplicado y se dirige a una conducta negligente o imprudente que nosotros podemos hacer en el ejercicio de cualquier profesión o de cualquier arte. Nosotros nos tenemos que conducir como nosotros confiamos que las demás personas se van a conducir conforme nosotros nos conducimos en nuestro trabajo, con nuestro arte o con nuestra profesión. Correcto. La tercera parte de este principio es al momento de cometerse un delito doloso por algún tercero. El principio de confianza rige en cuando por regla general nosotros podemos confiar en que otras personas no vamos a andar pensando que otras personas nos van a cometer algún tipo de delito, ¿correcto? Es decir, lo podemos ver como ejemplo en los temas de tlapalería, en los temas de que se puedan vender algún tipo de utensilios que se puedan utilizar para cometer un delito doloso. Nosotros partimos de una premisa en que este tipo de personas pues no van a vender o no van a participar en estos grupos criminales por el simple hecho del negocio o del simple hecho del giro en el que se dedique. ¿Correcto? Nosotros partimos de la intención de que quien va a la papelería a comprar unas pinzas, pues no lo va a hacer para privar de la vida a otro. ¿Correcto? Entonces, este principio de confianza es uno de los criterios de la imputación objetiva. Al violentar este principio de confianza, podemos encender las alertas para que nosotros podamos empezar con un análisis de imputación objetiva. Pasando a la posición del autor en el tráfico jurídico, el maestro Miguel Ontiveros nos establece que la forma en que debería de conducirse el sujeto activo tiene que ser consciente y cuidadoso, y que no debe ejercer
otra acción establecida en el otra acción que no viene establecida en el ordenamiento jurídico, o las que resulten de su arte o de su profesión. Es decir, que nosotros nos tenemos que comportar conforme nos los dicta la ley, como nos dicta el ordenamiento, y a partir de ahí, pues no movernos. Y una tercera vertiente de estos criterios de imputación objetiva, que es el deber de información previa, nos establece que nosotros, antes de algún tipo de conducta, algún tipo de arte, algún tipo de profesión, nosotros tenemos que tener con la información correcta, nosotros nos tenemos que llegar de este tipo de información antes de poder actuar o antes de poder ejercer cualquier tipo de actividad, antes de ejercer cualquier tipo de profesión. Si nosotros no nos informamos previamente de cuáles son las consecuencias, de cuáles son los alcances, de los tipos de actividades que vamos a ejercer, también podríamos encender las alertas de esta imputación objetiva. No sé, creo que se dejó de compartir la pantalla. ¿Me pueden confirmar? Dejé Espérame un de ser. segundo, espérame un segundo, Sí, estimado. gracias. Perfecto. Adelante, Vuelvo, por favor. vuelvo a compartir para que vayamos con la línea de la plática. ¿Sí se puede observar la presentación? Así es, señor. Adelante. Perfecto. Una vez que nosotros tenemos las bases de esta imputación objetiva de acuerdo a los delitos de carácter culposo, vamos a entrar entre la diferenciación entre autoría y participación para poder llegar al tema del título de la presente plática. Para que nosotros podamos entrar y diferenciar entre qué es un autor y qué es un partícipe, pues la teoría que más nos apoya en este sentido es la teoría de la determinación objetiva y positiva del hecho, que quiero empezar diciendo lo siguiente. Esta teoría es una derivación o en alcance del dominio funcional del hecho, de la teoría del dominio funcional del hecho. El dominio funcional del hecho nos establece que será autor de un delito aquella persona que tiene el dominio funcional del hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona tiene la facultad para decidir el cómo y el si se hace un acto ilícito. A partir de que nosotros podamos analizar quién tiene el dominio del hecho, podemos diferenciar entre autores y partícipes. La teoría de la determinación objetiva del hecho nos dice que será autor consciente o inconscientemente, quien tiene el curso de los acontecimientos del hecho ilícito y por tanto, como les decía, determina el cómo se hace este tipo de acciones. Lo que significa que será una conducta directamente que enfrenta la prohibición de la norma penal y que por tanto, y que por lo tanto vulnera esta intención de evitar la conducta que la propia norma nos establece. Entonces, la cualidad, como bien lo establece la presentación, nos dice que la cualidad de una conducta por la que ésta se marca y fija forzosamente el concurso del hecho de la producción del resultado típico, nos llega a diferenciar entre un autor y un partícipe. ¿Correcto? A partir de aquí vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la razón por la que se castiga entonces el actuar del partícipe? ¿Por qué tiene una relevancia el partícipe en esta diferenciación? Bueno, pues al partícipe se le castiga porque con su conducta genera un riesgo que se eleva por encima de los niveles permitidos, cuando induce, favorece o facilita antijurídicamente la relación del hecho delictivo, lo que constituye en sí mismo un criterio de desvalor autónomo de su propio injusto. Luego entonces, por el riesgo que genera, influye en el hecho principal, cuando por su actuar incita, favorece o facilita la ejecución del hecho por parte del autor, que éste se ve reflejado en un resultado típico. Ahora bien, nada impide que dicha fundamentación del injusto del partícipe se interprete de igual manera en los delitos de carácter doloso que en los delitos de carácter culposo.
puesto que en ellos también se puede apreciar que la creación de riesgos se puede analizar por parte de una persona y que luego se materialicen en un resultado lesivo en el hecho principal. Y entonces es aquí cuando entramos al tema forzosamente de esta figura que en su principio empezamos a platicar de la participación culposa. Como bien establecemos aquí en la presentación, el autor Lozano Lozano, que es un autor colombiano que desde los años 1950 empezó a tener estas ciertas dudas de, ¿podría sostener el tema de un partícipe en materia culposa? Pues el autor Lozano Lozano nos establece que la participación en los delitos culposos sí es posible, de acuerdo a las voluntades que no estén encaminadas a un resultado, sino que este acuerdo esté orientado a la realización de una acción imprudente. Recordemos, como yo les había dicho, que los delitos de carácter culposo tienen dos ámbitos: el ámbito subjetivo de la culpa y el ámbito objetivo de la culpa. Estos ámbitos son los que llevan a la doctrina jurídica penal en España, incluso en Colombia, a analizar. Bueno, en el ámbito subjetivo de la culpa consta el conocimiento de las circunstancias de un bien jurídico tutelado, en donde dos o más personas pudieran decidir sobre poner en riesgo el bien jurídico tutelado o no, sin que ello afecte a un resultado de carácter típico. Y por el otro lado, en el ámbito objetivo de la culpa, dos o más personas pueden realizar el incremento de un riesgo de forma directa sobre un bien jurídico tutelado, dejando muy en claro que estos dos o más sujetos no tienen el interés de cometer un hecho ilícito, pero sí tienen este objetivo de incrementar los riesgos permitidos por el ordenamiento jurídico y con esto poder, en consecuencia, lesionar algún bien jurídico tutelado por la norma de carácter penal. Lo que nos lleva a unos ejemplos que me gustaría aquí proponerles. Una vez que nosotros hemos analizado el tema de la autoría, la participación, el tema de cómo la imputación objetiva nos puede apoyar en la resolución de estos delitos de carácter culposo, nosotros nos enfrentamos a diferentes supuestos de hecho, a diferentes circunstancias cotidianas del día al día que estamos en constante contacto con estos tipos de casos que a lo mejor y nosotros no nos hemos puesto a analizar, pero que cotidianamente tenemos, sin que nosotros tuviéramos a lo mejor este tipo de contexto. Entonces, permítanme poner el siguiente ejemplo, que es el de los obreros. Les platico, dos obreros se encuentran en una construcción, se encuentran en una casa, pongámoslo en obra negra, y uno de ellos, pongamos obrero A, le dice al obrero B que van a llenar de cascajo unas bolsas y como se encuentran en el tercer piso, le propone aventar las bolsas de cascajo hacia el suelo para evitarse el hecho de estar subiendo y bajando. El obrero B accede, entonces el obrero A empieza a llenar estas bolsas de, de, este, de cascajo y se las pasa al sujeto A. El obrero A se asoma desde la barandilla y en ese momento avienta las bolsas hacia el suelo. Desgraciadamente en el piso 1, al escuchar ruidos, se asoma un obrero más y es golpeado por estas bolsas en la cabeza, provocándole la muerte de manera instantánea. Aquí me gustaría conocer un poco el punto de vista de algunos que puedan abrir su micrófono y comentar cuál es la responsabilidad que entonces podríamos acreditarle a los obreros. Bajo este parámetro de imputación objetiva, ¿podemos reprocharle alguna conducta a alguno de los obreros o no les podemos reprochar ninguna? ¿Podemos adecuar alguna conducta? En este caso hubo un homicidio, pero podemos llegar a un tema de
adecuar su conducta a un tipo penal de alguno de estos dos obreros, obrero A, obrero B. Decía alguien. Adelante, Rubén. Así es, maestro. Yo creo que sí, tomando en cuenta lo que usted ha manifestado, que ambos obreros deben de tienen participación en la culpa. Culposamente están llevando a cabo una conducta, violando un deber de cuidado, y ante tal situación ambos serían responsables. Inclusive yo me adelantaría a la mejor en el ejemplo 4. Yo le pondría el ejemplo de los médicos que le cortan la pierna a un paciente en una operación, una pierna equivocada, ¿no? Tanto el médico principal como el ayudante. Y en este ejemplo de los obreros, pues yo creo que sí podría haber una culpa, una participación en la culpa de ambos, ¿no? Pero Fíjense, bueno, esa es mi idea, ¿no? escucharon. Fíjate, nosotros, como lo hemos venido estableciendo, tenemos dos posturas, ¿no? La postura finalista o la teoría finalista. Y en este caso nos estamos hablando desde un punto de vista funcionalista y desde un punto de vista de la imputación objetiva. Si bien el obrero B, que es el que propone esta idea, el que tiene esta inducción hacia el sujeto A de elevar los riesgos permitidos en un ordenamiento, bajo la teoría finalista nosotros no tendríamos por qué reprocharle esta conducta a este sujeto. Nosotros no tenemos esta figura, por lo tanto, esta persona tendría una completa impunidad, si queremos llamarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque no hay manera en que nosotros podamos adecuar esta conducta que tuvo uno de los obreros. En cambio, el único que tendría alguna responsabilidad sería el obrero que avienta de manera imprudente la bolsa de cascajo hacia abajo y le provoca la muerte de manera instantánea al obrero que se asoma por el primer piso. Pero si nosotros analizamos desde este punto de vista que yo les estoy proponiendo, desde el tema de la imputación objetiva, pues bueno, el primer sujeto, el obrero que en este caso decide meter los cascajos y le propone al primer obrero en lanzarlos, está elevando los riesgos, el riesgo permitido. Otra, se ve materializado. Y otra, también es un bien jurídico que se encuentra tutelado por la norma penal, que en este caso es la vida. Por lo tanto, bajo un punto de vista, pues podría llegar a incurrir en un tipo de participación, pero bajo el punto de vista finalista, nosotros no, tendríamos que delegar por completo a este sujeto que tuvo esta inducción hacia otro tipo de personas. Vamos al ejemplo 2. Igual me gustaría conocer su punto de vista, que es el de los dos jóvenes a bordo de un automóvil. Una mujer sumamente guapa se encuentra dentro de un carro deportivo propiedad de su amigo. Ambos son mayores de edad y ambos son titulares, ambos tienen licencia de conducir, uno de ellos es titular del carro, y la chica le dice al amigo, si vas, si me demuestras que este carro llega a 100 kilómetros por hora en menos de 2 segundos, llegando a mi casa te doy un beso. Este joven, de manera, emocionada, de manera extasiada, decide acelerar su carro, a más no poder, y 2 cuadras adelante provoca un accidente con otro automóvil, choca y pierde la vida los pasajeros del otro automóvil. En este caso, tendría responsabilidad la persona que induce a este joven a acelerar el auto. Pues son otro de los supuestos, de hecho, que nos podemos presentar día a día. Les pongo un segundo ejemplo sobre este mismo automóvil. Hay un sujeto en una fiesta. Este sujeto se encuentra debidamente alcoholizado y le dice a su mejor amigo que él conduzca su carro, a sabiendas de que esta persona no tiene los conocimientos básicos para manejar. Esta persona le hace sus conocimientos, ¿sabes qué? Yo no cuento con este tipo de pericia para manejar tu carro. El sujeto completamente ebrio lo obliga a manejar su carro. Le dice que se suba y que lo lleve a su casa porque es su mejor amigo. Accede
y cuadras más adelante también propicia un accidente en el cual pierden la vida otros sujetos. Entonces, aquí vuelve la pregunta. ¿Podemos reprocharle a lo mejor alguna conducta a esta persona que incide en el conductor? Me gustaría conocer su punto de vista. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches. Buenas noches. Una disculpa por no prender mi cámara, pero estoy presentando muchos problemas de conectividad. No te En preocupes, relación a este ejemplo, me parece que en cuanto a la legislación actual, por no tener regulada tal cual esta imputación objetiva desde mi punto de vista, no se le haría ningún reproche a la persona, a la chica en este caso. Esa sería mi opinión. correcto, es correcto. Como bien lo habíamos dicho, tenemos que partir de esta diferencia entre lo que se encuentra actualmente en nuestra legislación como lo que se encuentra ahorita en boga en esta revolución doctrinal que estamos analizando sobre el tema de la imputación objetiva y directamente estableciéndolo en los delitos culposos, ¿no? Pero sí, correcto, ahí con Rogelio. Un tercer ejemplo que igual de manera cotidiana y no obstante estos ejemplos son hechos que nos hemos encontrado incluso en carpetas de investigación, en las cuales pues, claramente no podemos llegar a reprochar algún tipo de responsabilidad a estas personas. Les voy a platicar el ejemplo número 3. En la Ciudad de México es muy común que se encuentre el tema de los franeleros. Y de hecho es un ejemplo que varios de mis conocidos ya se los he platicado. El caso de que un franelero le da instrucciones a una conductora de un vehículo de motor con señas y le dice en voz alta, vienen, ¿no? Ya saben cómo establecen estos franeleros a la hora de acomodar los carros, sin percatarse que un niño bajaba de otro automóvil y directamente caminaba por atrás del vehículo. Obviamente la persona, confiando en que el franelero lo hacía de la mejor manera, pues ella hace su vehículo hacia atrás y de manera, de manera imprudente se priva de la vida al menor de manera instantánea toda vez que el carro le pasa por encima. Bajo nuestro sistema, de nueva cuenta, como bien lo establece el maestro Rogelio, no podemos nosotros acreditar una responsabilidad al franelero. La única que lleva responsabilidad aquí sería la conductora. Entonces, este tipo de asunto nos puede llevar o a ser muy laxos o a tener un tema bastante complejo porque tenemos dos opciones. Una, o no tiene responsabilidad en su totalidad el franelero, o número dos, lo tenemos que llevar como autor de un delito culposo también el franelero. Entonces, cualquiera de las dos instancias parecen completamente excesivas, tanto la impunidad como el tema de la autoría, ¿no? Entonces, este ejemplo 3 también nos da para sentarnos a analizar un poco estos temas. Y el ejemplo número 4 que me gustaría contarles es un tema que a lo mejor y muchos lo conocen y muchos han escuchado hablar de él, y es el tema de una niña que perdió la vida en el hospital número 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo, o en Playa del Carmen, me parece. Si no lo saben, se los cuento de manera pronta. Un camillero transportaba a una niña de 6 años al área de hospitalización por un caso de dengue en Playa del Carmen. El camillero llevó al elevador a la niña y al estar ingresando al mismo, el elevador empezó a subir con las puertas abiertas, cuando la camilla se encontraba a la mitad, y esto hizo que la niña se quedara completamente atrapada y perdiera la vida. Este ejemplo fue muy mediático, incluso llegó a salir en las noticias y demás. ¿Por qué me gusta tocar este tema? Porque si bien el tema de de estas figuras a título culposo se están dando de personas de carácter físico, también nos estamos inclinando. La revolución doctrinal nos está presentando tanto España como Colombia nos establece que este tipo de participación de carácter culposo también se puede apreciar en los temas de responsabilidad de personas jurídicas. En este caso, hasta donde tenemos el conocimiento del asunto, el Instituto Mexicano del Seguro Social estaba siendo investigado para ver si por temas de compliance
podía tener una responsabilidad, ¿no? Es decir, si el protocolo, si sus reglamentos se encontraba ya previsto el tema de la modernización de sus instalaciones, en este caso los elevadores y demás. Entonces, se le estaba investigando un tema de responsabilidad a estas personas, pero de estas personas jurídicas. Pero ¿qué pasa entonces con los trabajadores? Si por un actuar imprudente de los trabajadores también se llegan a cometer este tipo de delitos, culposos, entonces, ¿tendría responsabilidad la persona jurídica como autor? Posiblemente sí, si no tenía este tema de cumplir, si no tenía este tema de haber cumplido con todas las especificaciones que establecen sus reglamentos internos y que a su vez provocaron a lo mejor la muerte de esta niña, ¿no? Si es que no se llegaron a cumplir con estos protocolos. Pero ¿qué pasa entonces con el camillero? El camillero también tiene un tema de protocolos y de saber cómo ingresar y cómo ingresar a un elevador cuando se trata de una camilla, cuando se trata de una persona en silla de ruedas o cuando se trata de una persona que puede ir por su propio paso. Entonces, en este caso, el camillero tendría responsabilidad, podría ser partícipe de un delito culposo en tanto la responsabilidad jurídica como autor es de la institución de Mexicana del Seguro Social. Posiblemente sí podríamos darnos bajo este tipo de provisiones de imputación objetiva. Sin embargo, bajo esta doctrina o bajo esta teoría finalista que nosotros tenemos, o le damos el carácter de autor al camillero, o el camillero no tendrá absolutamente ninguna responsabilidad. Estos ejemplos los quiero dejar para análisis, para reflexión y ver si podemos en algún momento continuar analizando este tipo de situaciones y podemos crear a lo mejor este tipo de reflexión para empezar a estudiar este tipo de figuras que nos están dando tanto la legislación española como la legislación colombiana. Recordemos que también nosotros tenemos un rezago de décadas. Normalmente lo que se empieza a hablar en Europa o lo que se empieza a hablar en Sudamérica nos tarda años en llegar aquí a México y poder nosotros empezar a hablar de estos casos. Aterrizándolo ya a nuestra legislación, como bien lo dice el título de la presentación aquí, dice atipicidad. Nos enfrentamos a dos cuestiones bastante fuertes. La primera, el sistema de número clausus. El sistema de número clausus establece que los delitos culposos solo se pueden sancionar expresamente por los que se encuentran contemplados en la ley penal. De manera básica, y digo de manera tácita, nosotros podemos encontrar en nuestra legislación, de acuerdo al artículo 22 del Código Penal de la Ciudad de México, nos dice de manera tajante que la participación únicamente va a ser para los delitos de carácter doloso. Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos un carácter de atipicidad, no podemos dar este tipo de conductas a este tipo de figuras. ¿Por qué? Porque el propio código, el propio artículo en su numeral 22 nos establece de manera tajante que únicamente la participación, incluso la inducción o el instigador, va a ser de carácter doloso. No te da la posibilidad de estudiar el carácter culposo. De manera tajante te cierra la puerta y no te da oportunidad a seguir con este análisis. Y por otro lado, tenemos también posturas en contra de manera doctrinaria. Tanto los autores como Cerezo Mir, Zaffaroni, Fernández Carrasquilla y Velázquez nos establecen que este tipo de figuras no pueden ser contempladas, una, por el sistema de los números clausus. Número dos, también por el tema del dominio funcional del hecho. El dominio funcional del hecho también te establece que si esta persona no tiene la capacidad de decidir el cómo sí, el cómo se realiza un hecho de carácter penal, entonces no podrá ser considerado como autor y por lo tanto, si a una persona que excede los riesgos no permitidos que se encuentran previstos en el resultado y que son de los que quería evitar la norma penal, pues por lo tanto, tampoco se le puede dar una calidad como de partícipe a título culposo a otras personas. Entonces, a partir de esta situación de las posturas doctrinarias que toman este tipo de autores, también se establecen que no se pueden dar este tipo de figuras. Por lo tanto, tenemos ahí un choque de posturas y a partir de la cual, pues bueno, esto enriquece mucho porque a partir de aquí podemos generar debate, podemos entablar alguna reflexión para ver si se pueden acreditar este tipo de hechos, pero que por el momento ya se encuentran posturas en contra y también tenemos la propia ley que nos dice
Por último, como posición al respecto de la participación culposa, su servidor sí establece esta investigación, ha sido bastante bonita en su camino porque sí podemos establecer meramente de carácter doctrinario que la participación es factible, porque el sujeto puede proponerse como un fin inmediato la realización de un acto imprudente, es decir, este incremento en los riesgos no permitidos, este incremento a lo que te establece el ordenamiento jurídico de que te tienes que conducir como ciertas formas. El punto crítico aquí de la participación culposa, a diferencia de la participación dolosa, sería ese, que en tanto el partícipe en los delitos de carácter doloso tiene esta intención de apoyar, de incitar, de facilitar la realización de un hecho de carácter doloso, el partícipe o la figura de este partícipe que lo podríamos utilizar a los delitos culposos, no tiene la intención de cometer un delito, pero sí tiene esa intención de incrementar los riesgos no permitidos en el ordenamiento jurídico y que a consecuencia de ese incremento puede incidir en que otra persona cometa el acto ilícito y en este caso vulnerar bienes jurídicos tutelados. Entonces, la posición al respecto de manera preliminar es que sí la posición de establecer si pueden existir la participación culposa sería así. Ahora, como punto, este tipo de análisis, tanto de la imputación objetiva en concordancia con los delitos de carácter culposo, también nos pueden llevar a análisis más extensos que se están tocando. Ahorita nosotros lo que deseamos aterrizar por cuestión de tiempo incluso y por cuestión de que es mucho más profundo, pero este tipo de análisis de la imputación objetiva también te puede dar pie a que accedas a estudiar si existen las figuras incluso de la coautoría culposa, de la tentativa culposa, también te los da a partir de la imputación objetiva y de este incremento del riesgo, ¿no? Por cuestión de tiempo, insisto, no se puede profundizar más en estos temas, como por ejemplo la coautoría y la tentativa a título culposo, pero sí empieza a haber esta revolución doctrinal en donde podemos empezar a escuchar estas figuras y que, pues desgraciadamente en nuestra legislación ahorita no se encuentran previstas y que incluso doctrinariamente no tenemos muchas personas que hablen al respecto. En México, si a alguien le interesa, el único personaje que ha hablado de estas formas imperfectas de realización a título culposo es el doctor Carlos Daza, que desgraciadamente ya falleció, pero era el único jurista que analizaba este tipo de figuras, que analizó la participación, que analizó la coautoría y que analizó la tentativa. Entonces, si a alguien le interesa, el único libro que hasta ahorita yo tengo en conocimiento aquí en México es el del doctor Carlos Daza, que tiene por nombre participación y tentativa culposa, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta aquí por cuestión de tiempo. Yo les agradezco su atención. Si alguien tiene alguna duda, con mucho aquí estamos para resolverles. Sí, Rubén, por favor. Muchas gracias, maestro. Le agradezco al ponente. Es un tema de reflexión sobre la cuestión de la participación culposa. Yo creo que si bien es cierto, es lo que él establece dentro de la ley, que en nuestra legislación no lo tenemos contemplado, yo creo y se me viene a la mente un ejemplo de que pasó hoy un accidente en la carretera Querétaro de 3 trailers, ¿no? Suponiendo en ese ejemplo que esos 3 trailers tuvieron un accidente y matan a un transeúnte, ese transeúnte muere, pues yo creo que aquí sí podríamos hablar de una participación culposa, porque si bien es cierto uno de los trailers lo va a impactar, pues los tres al violar un deber de cuidado
y de exceso de velocidad, pues estarían realizando un delito culposo. Y si bien es cierto, aparentemente, y eso lo digo muy a título personal, ¿no? El artículo de participación en cada uno de los códigos penales, tanto estatales como federal, establece la participación, pero no dice que son culposos. A lo mejor sería bueno llevarlo en un amparo, en revisión hasta la corte, en un amparo directo, para que estableciera esta teoría que va agarrando este aire, que va agarrando fuerza dentro de nuestra legislación penal. Ese sería mi punto de vista, maestros. Muchas gracias. Sí, Rubén, muchas gracias. Ahí tendríamos también que ser muy cuidadosos, digo, es una línea muy delgada entre el tema incluso de autor, de un delito culposo. Incluso aquí tendríamos que incluso analizar ver si no, podemos, dependiendo de las circunstancias, incluso en que era un delito doloso, pero tratándose de colisiones de vehículos automotores, normalmente aterrizamos al delito culposo. A partir de ahí, tenemos que ver si esta persona de manera voluntaria excede o decide exceder este riesgo permitido y a partir de ahí comete una conducta que era previsible. Él confiaba que nos iba a cometer, pero que sucede, entonces estaríamos hablando de un autor de un delito culposo. El tema del partícipe va encaminado más al tema de esta persona, cómo un externo incide en tu voluntad para que tú excedas este riesgo no permitido y a partir de ahí se vulnere el bien jurídico tutelado, ¿no? En este caso, si queremos aterrizarlo, y en este ejemplo que nos pones, Rubén, a lo mejor y tendríamos que establecer si una persona se encontraba ahí al lado del chofer o si habían otras personas atrás de la voluntad de estas personas que le dijeron acelera y a ver quién llega primero, pero eran diferentes de los conductores, entonces sí podríamos incluso tener a un autor del delito culposo y un partícipe que incidió en que esta persona elevara los riesgos de cuidado. Rogelio, por favor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar al ponente. Me pareció una exposición muy buena sobre el tema. Y la duda que tengo, maestro, hay un tema muy concreto que la diferencia entre dolo eventual y culpa con representación. Si en algún momento llegáramos a tomar o más, hacer vigente este tema que tenemos de la imputación objetiva, ¿no representaría como un mayor problema poder delimitar las sanciones en ese tipo de ejemplos? Porque, bueno, a mi entender, tal vez el riesgo sería muy parecido en una persona con un delito de dolo eventual y otro con culpa con representación, y sabemos que actualmente las penas sí es un abismo de diferencia entre una pena y otra. ¿No sería como una línea muy delgada para poder diferenciar ambas figuras con, con esta imputación objetiva, maestro? Sí, me parece que sí, estimado Rogelio. Si bien ya existe esta dificultad muchas veces entre establecer cuándo es dolo eventual y cuándo es culpa con representación, ahora imagínate si abarcamos más el tema de la imputación objetiva y tratamos de empezar como a desmenuzar cada una, pues nos vamos a encontrar en un conflicto mucho más grande. Yo, como tanto la dogmática me ha mostrado y he estado estudiando este tema tanto del dolo eventual como de la culpa con representación, me parece que el origen, si bien los dos vulneran bienes jurídicos tutelados, el origen de la conducta es completamente distinta. En tanto, el dolo eventual eh, el origen de esta conducta es ilícita, es decir, tú tienes de carácter cognitivo la intención de cometer algún delito pero pues bueno, tienes algún tipo de consecuencias que no eran apreciables para ti, pero el origen de tu conducta es ilícita, en tanto la culpa con representación
el origen de tu conducta no es ilícita, sino es un exceso en el riesgo no permitido. Entonces, ahí podríamos tener una cierta diferencia, pero digo, en la práctica es complicadísimo discernir entre las dos figuras y como tú le dices, también la penalidad entre una y otra es completamente diferente. Y aparte agregar el tema de participación culposa o adentrar el tema también de figuras imperfectas a título de comisión a carácter culposo, como sería una participación, una coautoría, una tentativa, pues obviamente se vuelve más complejo el tema, ¿no? Perfecto, muchas gracias por la plática. Muchas gracias, Roger. Elías, tienes un par de preguntas en el chat. ¿Puedes contestarlas? Mire, si quieres, yo te las leo si no tienes. Sí, doctor. Bueno, mira, de entrada empiezo con los aspectos de felicitaciones. Brenda dice, excelente ponencia y ponente. Gracias por compartir un poco de sus vastos conocimientos. Octavio Ayala te dice, felicidades, maestro Jonathan, por esta gran ponencia y un tema muy interesante. Jacob Martínez te pregunta que si le puedes repetir el libro, el nombre del libro del maestro Carlos Daza, por favor, si se lo puedes. Sí, claro que sí. Sí, incluso déjenme les digo la editorial, Es Flores, ¿no? creo que sí. Sí, sí, sí. El libro se llama Imputación objetiva en la participación y tentativa culposas. Y la editorial es Flores, es correcto. Muy bien. Bueno, tienes ahora sí un par de preguntas. Mira, la primera es de Elizabeth Guzmán, compañera tuya, defensora pública muy reconocida y quien ha sido pues, ya también ponente en este programa. Te pregunta, buenas noches, antes que nada, excelente exposición al maestro Elías. ¿Qué beneficio puede representar en nuestro sistema penal que nuestra legislación transite de la corriente finalista a la imputación objetiva? Sí, muchas gracias, Eli. Fíjate que este tema también de la participación culposa y de la imputación objetiva y del tema del funcionalismo va acorde a un tema de política criminal. Es decir, la sociedad, por ejemplo, en España, como se ha venido manejando incluso en Colombia, ha tenido índices de impunidad en este tipo de asuntos. Es decir, ellos se están enfrentando a un tema social completamente diferente en el que están creciendo los delitos de manera reiterada y sus índices de impunidad están aumentando. ¿Por qué? Porque este tipo de conductas han sido muy repetitivas y este tipo de conductas no llegan a complementarse con lo que establece el ordenamiento jurídico. Entonces, en el caso de México, tenemos también un tema de impunidad muy fuerte, y a lo mejor no tanto es por el tema de que si las figuras o la corriente finalista, yo creo que estamos frente a un tema de que los funcionarios públicos nos falta a lo mejor un poquito más de saber cómo acreditar o cómo poder adecuar tanto los tipos penales con las conductas que estamos viviendo en sociedad, pero lo que nos puede como un ideal beneficiar este tipo de transición es el tema de bajar la impunidad y de poder acceder a este tipo de análisis para poder establecer exactamente qué personajes tienen cierta responsabilidad en la comisión o en los daños de los bienes jurídicos que la ley pretende proteger. Entonces, yo creo que ese sería el ideal, el proteger los bienes jurídicos tutelados y tener un registro de mejor aplicación en el sistema de justicia. Perfecto, Elías. Y después también tu amiga y compañera Elisa te pregunta, hola, buena noche, excelente ponencia, maestro Elías. Una pregunta, en cuanto a política criminal, ¿cuál sería el impacto de los índices delictivos si aplicamos la teoría de la imputación objetiva? Y bueno, como lo acabamos de explicar, aparte de saludar a Eli, tenemos que partir de un tema de política criminal en cuanto a la impunidad de este tipo de situaciones sociales.
¿no? Si nosotros aplicamos la teoría de la imputación objetiva, creo que estaríamos un poquito más cerca en poder repartir la responsabilidad a las personas que tienen esta incidencia en los hechos delictivos. A lo mejor, y como yo lo comentaba, ¿no? Nos encontramos bajo estos supuestos de hechos en los cuales o podemos ser completamente laxos en decir, pues bueno, es que no te puedo imputar, no puedo yo reprocharte ningún tipo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque no se encuentra previsto en nuestro ordenamiento. Estamos frente a un caso completamente de atipicidad. Y por otro lado, si el reproche social es demasiado amplio, pues bueno, entonces tendría que irme al otro extremo y tendría que reprocharte un tema o imputarte un tema de autor de un delito de carácter culposo, ¿no? Recordemos que también el tema de la imputación objetiva no se basa tanto, pues, surgió como una respuesta a los delitos culposos, pero también se aplica al tema de los delitos dolosos de manera todavía muy tenue, pero surge como una respuesta a los delitos culposos. Entonces, partiendo de esta premisa, como yo lo vengo manejando del tema de los delitos culposos, si nosotros podemos aplicar bien este tipo de teorías, podemos repartir la responsabilidad conforme se tiene que hacer al desvalor tanto de acción como de resultado que tienen las personas involucradas en un hecho de carácter culposo. Pues bien, y finalmente, Elías, Jennifer Cameron te dice, qué gran maestro, felicidades, un tema bastante interesante. E Iván Ociel te dice, una felicitación al maestro Jonathan, gran disertación y un tema novedoso e interesante. Muchas gracias a todos. Agradecerles a los que toman el tiempo de escuchar esta plática. Les agradezco que hayan estado aquí. De nuevo cuenta a mi profesor del INACIPE, doctor Eduardo Martínez Macías. Estoy muy agradecido por la oportunidad que se me da de este espacio y de poder platicar estos temas novedosos, estos temas que a lo mejor y no nos hemos sentado a platicar, pero que pues, ya en Europa, que ya en Sudamérica se están platicando, se están estudiando y que seguramente, por ejemplo, bien lo decía por ahí Rubén, ¿no? Llevarlo a un tema a Suprema Corte. En Colombia ya hay casos que se han llevado a Suprema Corte y que están analizando el tema de modificar ya la legislación para meter el tema de la participación culposa en Colombia. Entonces, yo creo que si bien es ahorita un tema que podemos discernir, estar de acuerdo, no estar de acuerdo, bajo ciertas teorías, yo creo que en algún momento vamos a sentarnos a platicar más sobre este tema. Muy bien. Pues agradecemos a todas y a todos el favor de su atención. Elías, un gustazo verte, a todas y a todos tus Abrazo mío. compañeras del grupo. Maestro Víctor Rivas, muy buena noche. Gracias por permitirnos una vez más vernos en este tema selectos de Derecho Penal, el programa del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal. Y la semana siguiente nos vemos en otra emisión más de este programa para platicar con las y los mejores expertos de las ciencias penales, de los temas de vanguardia, como ha sido esta noche. Buenas noches a todas y a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches, muchas gracias.